Mi papá levantó su copa de champaña en la cabecera de la mesa y su voz se extendió por todo el salón de baile con esa seguridad que siempre lo ha caracterizado, como si todo el lugar girara alrededor de él. 40 años de matrimonio, dijo con una sonrisa orgullosa, y esta noche celebramos a la mujer que me lo ha dado todo. El salón entero aplaudió. Mi mamá sonreía como si ese momento fuera perfecto, como si todo lo que había pasado en la vida quedara resumido en ese brindis. Mi papá se giró hacia ella con cariño, como si estuviera viendo su historia completa en una sola persona. Luego su mirada se movió hacia mi hermana menor. Ahí su sonrisa cambió. Se volvió aún más brillante, más orgullosa. Mi hermana estaba a su lado, de pie, con un vestido de seda color crema, acariciándose suavemente el abdomen apenas visible. Sonreía como si el mundo le perteneciera, como si todo el salón estuviera celebrando únicamente su presencia. Y entonces mi papá alzó un poco más la voz, como si quisiera que nadie se perdiera ni una sola palabra. Y también celebramos la nueva etapa, dijo, haciendo una pausa dramática, el nieto que hemos estado esperando. El salón explotó en aplausos otra vez. Brindis, risas, emoción. Y yo estaba ahí. De pie al fondo del salón, casi pegada a la pared, con un vaso de agua mineral en la mano, sintiendo como ese momento se me atravesaba en el pecho. Porque mientras todos aplaudían por un bebé que todavía no existía del todo, yo estaba viendo algo que nadie más parecía ver. Mi hija. Mi hija real. La primera nieta de mi papá. Había cumplido 10 meses esa misma mañana. 10 meses de vida. 10 meses de primeras sonrisas, de llantos en la madrugada, de noches sin dormir, de aprender a ser mamá mientras el mundo sigue girando sin esperar a nadie. Y en ese mismo instante, ella no estaba ahí. Estaba en casa. Con mi esposo. Durmiendo en su cuna, envuelta en un pijama blanco con pequeñas abejitas bordadas que yo misma había elegido con tanto cuidado, como si cada detalle importara más de lo que el mundo entendía. Su respiración era tranquila. Pequeña. Inocente. Y completamente invisible para la familia que en ese momento brindaba por el primer nieto. Porque mi papá nunca la había conocido. Nunca la había cargado. Nunca había preguntado su nombre completo como si realmente le importara aprenderlo. Nunca había pedido una foto, ni un video, ni siquiera una simple actualización. Y lo más difícil no era solo eso. Lo más difícil era ver cómo podía estar tan cerca de una familia y, al mismo tiempo, completamente fuera de ella. Como si mi hija no existiera en la historia que ellos contaban. Como si la vida solo empezara cuando ellos decidían mirarla. Y en ese salón lleno de luces, música suave y copas chocando, había una verdad que nadie quería decir en voz alta. El primer nieto ya había llegado hace meses. Solo que no había sido visto. Y antes de que alguien piense que esto no puede ser real, yo también pasé mucho tiempo intentando entenderlo. Repitiéndome las mismas preguntas una y otra vez, como un eco que no se apaga. ¿Cómo puede un padre no saber que ya es abuelo? ¿Cómo puede una familia entera ignorar algo así en estos tiempos donde todo se comparte, se publica, se envía en segundos? ¿Cómo puede alguien simplemente no ver? Yo me quedé con esas preguntas mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y mientras el salón seguía celebrando, yo entendía algo que en ese momento todavía dolía más de lo que podía aceptar. A veces no es que no exista la verdad. Es que hay familias que eligen no mirarla. Y la respuesta, cuando por fin pude juntar todas las piezas, fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Me llamo Tessa. Tengo 31 años. Soy ingeniera estructural en una firma que diseña hospitales. Y desde hace 6 años vivo en Portland, Oregón, a casi 3.000 kilómetros de donde crecí. En Charleston, Carolina del Sur. Mi familia es lo que en nuestra ciudad llaman de dinero antiguo. Básicamente significa que mi papá posee la mitad de los edificios comerciales del centro, y mi mamá está metida en todas las juntas de caridad importantes que existen. Mi hermana menor, Bryony, es 4 años menor que yo. Ella nunca se fue de casa. Se casó a los 23 con un banquero llamado Pierce y se fue a vivir a una casa a solo 6 minutos de mis papás. Y desde siempre yo supe algo muy claro, yo no era la hija favorita.
No lo digo con drama. Es simplemente un hecho. Como decir que tengo el cabello castaño o que mi ojo izquierdo ve un poco menos que el derecho. Bryony era la bonita. La encantadora. La que entraba a un cuarto y hacía reír a todos sin esfuerzo. Yo era la callada. La de las matemáticas. La que prefería quedarse leyendo en una esquina en vez de salir a bailar en fiestas. Mi papá nos llamaba su libro y su mariposa. Y lo decía como si fuera un cumplido para las dos. Pero no lo era. Yo me fui a Portland para la universidad de posgrado y nunca regresé a vivir a Charleston. Me repetía a mí misma que era por el trabajo, por los proyectos de ingeniería sísmica en la costa oeste, por la lluvia constante. Pero la verdad era otra. La verdad es que yo solo quería respirar un aire que no oliera al perfume de mi mamá. En mi segundo año conocí a mi esposo, Holden. Es enfermero pediátrico. El hombre más bueno que he conocido en toda mi vida. Me pidió matrimonio 2 años después, en un sendero de montaña, con un anillo que había pertenecido a su abuela. Nos casamos en una ceremonia pequeña, en un viñedo del Columbia Gorge. Solo 22 personas estuvieron ahí. Y lo importante es esto, ninguna de esas personas era de mi familia. Y quiero que eso se entienda bien. Mi familia sí fue invitada. Mi mamá respondió que no, el mismo día que confirmó su asistencia a un evento de la alta sociedad en Savannah. Mi papá dijo que tenía un cierre importante de negocios, que no podía moverse. Y Bryony mandó un florero de Tiffany y una tarjeta que decía, ojalá pudiéramos estar ahí. Así fue como empezó todo, sin ellos. Lloré en el baño del lugar, 20 minutos antes de caminar hacia el altar. Ahí, sola, con el vestido puesto, el maquillaje a medias corrido y las manos temblando. No era un llanto bonito. Era de esos que salen cuando ya no puedes sostener todo lo que has cargado por dentro. Después me lavé la cara, respiré profundo, y salí. Y me casé con el hombre que amaba. Y en ese momento me dije a mí misma que ya estaba. Que ese capítulo con mi familia se había cerrado. Que ya no iba a esperar nada de ellos. Pero no estaba cerrando nada. Solo lo estaba posponiendo. Porque 2 años y medio después, me embaracé. Y quiero ser honesta con algo. El embarazo me cambió. Durante años yo me había endurecido contra mi familia. Me había hecho una especie de coraza alrededor de esa parte de mí que todavía quería que me quisieran. Y en el momento en que vi esas 2 líneas rosas en la prueba, esa coraza se rompió un poco. No por completo, pero sí se agrietó. Llamé a mi mamá antes que a casi nadie, excepto a Holden. Estaba llorando cuando contestó. Le dije que tenía 12 semanas de embarazo. Que habíamos esperado para contar hasta pasar el primer trimestre. Que el doctor había dicho que todo se veía perfecto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. Y luego ella dijo, ay, cariño, qué maravilla. Déjame decirle a tu papá. Yo le pregunté si podía decírselo yo. Ella me respondió que él estaba en la oficina, que no quería interrumpirlo, que ella se encargaría. Que se lo diría en la cena. Y que él me llamaría después. Pero no me llamó. Esperé 2 días. Luego lo llamé yo directamente a la oficina. La recepcionista, una mujer llamada Dalia, que había trabajado para mi papá desde que yo iba en secundaria, me dijo que estaba en una junta. Dejé mi nombre. No me devolvió la llamada. Volví a llamar la semana siguiente. Lo mismo. Y así siguió. Para cuando yo tenía 16 semanas de embarazo, ya había llamado 11 veces, y ninguna vez logré hablar con él. Mi mamá solo repetía lo mismo. Que estaba ocupado. Que estaba viajando. Que no tenía tiempo. Él estaba estresado por un negocio importante. Mi mamá decía que sí, que estaba feliz por mí, pero que ya sabes cómo es tu papá. Está ocupado, ya sabes cómo es él. Yo debía haber regresado a casa. Ahora lo sé. Debí haber tomado un avión, entrar a su oficina, ponerme frente a él y obligarlo a mirarme con la mano sobre mi vientre. Pero estaba recién embarazada, con náuseas todo el día, no solo por las mañanas.
y mi doctora ya me había advertido que había algunas preocupaciones tempranas con mi presión. Me dijeron que no debía volar hasta que el segundo trimestre estuviera más avanzado. Así que me quedé. Esperé. Le mandé un correo. Le envié una foto del ultrasonido con una carta larga, explicándole todo, con cada detalle de lo que estaba pasando. Nunca me respondió. Mi mamá me dijo que él había llorado cuando vio la imagen. Que se había sentido muy abrumado. Que siempre había sido así. Que los hombres de su generación no sabían expresar lo que sentían con los bebés. Que le diera tiempo. Y yo le di tiempo. Pero ese tiempo se fue haciendo más largo, hasta que dejó de tener sentido. Cuando mi hija nació, yo ya había dejado de intentar. Los papás de Holden sí viajaron para el nacimiento. Entraron a la habitación del hospital, la cargaron, lloraron, la miraron como si fuera lo más importante del mundo. Su mamá le susurró cosas en voz baja, con una ternura que yo todavía recuerdo con claridad, como si me la hubieran grabado en el corazón. Y yo, acostada en la cama del hospital, solo pensaba. Así es como deberían ser los abuelos. A mi hija le pusimos Genella, en honor a la abuela de Holden, la mujer que nos había dado el anillo de compromiso. Aún así, yo envié el anuncio de nacimiento. Mandé hacer 100 tarjetas, elegantes, color crema, con su nombre, su fecha de nacimiento y una pequeña ilustración en acuarela de una rama de peras, porque justo el día que nació. Los perales estaban floreciendo afuera de la ventana del hospital. Mandé una tarjeta a mis papás. Otra a Brian y a su esposo Pierce. Y también envié un libro de fotos del primer mes de vida de mi hija a la oficina de mi papá. Un álbum encuadernado en piel, de esos que a él le gustan. Con una nota que decía: para tu oficina, para que puedas verla todos los días hasta que la conozcas. Nunca escuché una sola palabra. Durante 10 meses completos, yo me repetía a mí misma historias para poder sobrevivirlo. Me decía que mi papá estaba procesándolo todo, que seguramente le daba vergüenza cómo había manejado lo del embarazo y que no sabía cómo arreglarlo. Me decía que mi mamá estaba cubriéndolo, como siempre, porque así es ella, siempre intentando mantener la paz aunque se rompa todo lo demás. Me decía que Brianny estaba en medio de todo eso, atrapada entre todos, sin saber qué hacer. Y seguía mandando cosas. En Navidad le envié una tarjeta con Junia vestida con un vestido de terciopelo rojo. En Pascua mandé una foto de ella sosteniendo un conejito de peluche. A los 6 meses mandé sus fotos de milestone, de sus primeros logros, de su crecimiento. Y cada 2 domingos llamaba a mi mamá. Cada vez preguntaba por mi papá. Y ella siempre respondía lo mismo. Que estaba bien. Que mandaba saludos. Que estaba ocupado. Nada más. Hasta que a finales de agosto, mi mamá me llamó. Su voz era diferente ese día. Más animada, más cuidadosa. Me dijo que mi papá iba a cumplir 66 años en octubre, y que ella y Brianny estaban organizando una gran fiesta en el Club Campestre, un evento combinado de cumpleaños y 40 aniversario de matrimonio. Y quería que yo fuera. Me dijo que le iba a significar muchísimo. Que Brianny tenía un anuncio especial que quería hacer en la fiesta, y que tener a toda la familia junta haría que todo fuera perfecto. Yo le pregunté directamente si Brianny estaba embarazada. Hubo un silencio. Un silencio raro. Y luego mi mamá respondió con una voz demasiado alegre, casi falsa. No debería decirlo todavía, pero sí, estamos muy emocionados. El primer nieto, el primer nieto. En ese momento me senté en el piso de mi cocina. Holden estaba en el trabajo. Junia estaba en su sillita alta tirando cheerios al perro como si nada. Yo la miré ahí, tan pequeña, con los ojos de su papá y ese mechón de cabello oscuro parado en la nuca. Y repetí en mi cabeza las palabras de mi mamá. El primer nieto. Y algo dentro de mí, algo que había estado aguantando y doblándose durante un año entero, finalmente se rompió. No le dije nada a mi mamá. Solo le dije que sí. Que iba a ir. Le dije que yo iba a llevar un regalo. Le dije que tenía muchas ganas de ir. Y después de colgar, llamé a Brianny.
Mi hermana contestó al segundo timbrazo, con esa voz suya toda alegre, distraída, como si siempre estuviera en medio de algo importante pero superficial. Hola, cariño, dijo con ese tono dulce que usa cuando quiere controlar la conversación sin esfuerzo. Le pregunté si mi mamá ya le había dicho que me habían invitado. Claro, respondió Brienne, como si fuera lo más obvio del mundo. Obvio que tienes que estar ahí. Entonces le pregunté directamente qué anuncio era el que pensaba hacer. Se rió. Dijo que era sorpresa. Que le encantaría que todos lo vieran en persona. Yo le dije, sin rodeos. ¿Le vas a decir a papá que estás embarazada? Hubo un silencio. Un silencio corto, pero pesado. Y luego ella respondió con una voz más cuidadosa. Tessa, ya se los he estado diciendo a mamá y a papá desde hace como un mes. Solo queríamos esperar a la gala para hacerlo oficial con toda la familia. Yo le dije. Brienne, yo tengo una hija. Tengo una hija desde hace 10 meses. Y ella respondió. Lo sé, cariño. Entonces le pregunté. ¿Papá lo sabe? Y el silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Finalmente dijo. Tessa, papá ha pasado por muchas cosas este año. El negocio Wilkins casi se cae. Su presión ha estado muy mal. Mamá y yo, hemos estado protegiéndolo de cualquier cosa estresante. Él no necesita que le recuerden ahora que tú te fuiste y empezaste una vida aparte sin nosotros. Pensamos que era mejor dejar que todo se calmara. Yo le dije. ¿Me estás diciendo que él no sabe que tengo una bebé? Y ella contestó. Él sabe que tuviste un hijo. Yo repetí. ¿Qué significa eso? Y ella, con una voz todavía más medida, dijo. Él sabe, solo que no ha, ya sabes, no ha conectado con eso. Y luego añadió, como justificándose. Y, sinceramente, Tessa, tú tampoco lo hiciste fácil. No estabas aquí. Mandaste tarjetas, sí, pero nunca volviste a casa. Él es un hombre tradicional. Necesita estar presente en persona para esas cosas. Yo me quedé callada un segundo. Y luego le pregunté por el libro de fotos que le había mandado a la oficina de mi papá. Otra pausa. Otra vez ese silencio incómodo. Y finalmente dijo. La recepcionista se lo dio a mamá porque tu papá estaba viajando, y ella iba a llevárselo, pero con todo lo que ha pasado se le olvidó. Probablemente está en algún cajón. Le dije. Brienne, por favor dime que no tiraste mi anuncio. Ella respondió que tenía que colgar. Que hablábamos en la fiesta. Y cortó la llamada. Me quedé sentada en el piso de la cocina durante mucho rato después de eso. Junia se había quedado dormida en su sillita alta. Con su manita cerrada alrededor de medio cherio, como si hasta dormida no quisiera soltarlo. El perro me miraba desde un lado, en silencio. Y yo me quedé ahí, pensando de esa forma en la que uno piensa cuando algo dentro de ti ya se enfrió por completo. Muy quieto. Muy frío. Y pensé, no. No vamos a hacer esto. Esto no va a seguir así. 4 días antes de la gala, volé a Charleston. Le dije a mi mamá que quería llegar antes para ayudar con los preparativos. Ella estaba encantada. Demasiado encantada. Me reservó una habitación en la posada cerca del Club Campestre, el mismo lugar donde mis papás pasaron su noche de bodas hace 40 años. Y me dijo que Brienne me iba a recoger en el aeropuerto. Yo le dije que no se molestara. Que iba a rentar un coche. Que necesitaba libertad. Y era verdad. Lo primero que hice al aterrizar fue manejar directo a la oficina de mi papá. Dalia seguía en la recepción. Cuando me vio, se le iluminó la cara. Me dijo. Dios mío, Tessa, te ves igual que como se veía tu mamá cuando era joven. Luego me preguntó si había venido a sorprender a mi papá. Yo le pregunté, con mucho cuidado, si se acordaba del libro de fotos que le había enviado 2 meses después de que nació mi hija. El álbum de piel, con letras doradas. Su expresión cambió en cuanto lo mencioné. Me dijo que sí. Que sí se acordaba.
que ella misma lo había dejado sobre el escritorio de mi papá. Y luego bajó un poco la voz. Me dijo que unos días después había desaparecido. Que cuando le preguntó a él no parecía saber de qué hablaba. Yo respiré hondo. Y le pregunté: ¿Mi papá sabe que tengo una bebé? Ella se quedó mirándome. Mucho tiempo. Era la misma mujer que me había puesto una curita en la rodilla cuando tenía 8 años, en una fiesta de Navidad de su oficina. Y finalmente me dijo: cariño, el mes pasado tu papá me preguntó si tú algún día ibas a sentar cabeza y formar una familia. Pensé que era una broma. De verdad me reí. Solté una risa corta, incrédula, como si lo que acababa de escuchar no pudiera ser real. Salí hacia el coche de renta y me quedé sentada ahí, con las manos en el volante, sin moverme durante unos 10 minutos. Solo respirando. Sin arrancar. Sin pensar. Luego conduje hacia la casa de mi hermana. Brian vivía en una casa antigua restaurada, de esas tipo mansión del sur, en una calle llena de árboles en el distrito histórico. Todo se veía perfecto desde afuera, como si nada malo pudiera pasar ahí dentro. La mujer que trabajaba en la casa, una señora muy amable llamada Alda, me reconoció por fotos. Me abrió la puerta y me abrazó como si me conociera de toda la vida. Me dijo que Brian estaba en una clase de yoga prenatal. Que podía esperar ahí. Que me sintiera cómoda. Y me sentí demasiado cómoda. Demasiado rápido. Empecé por la oficina de mi hermana. Una habitación perfectamente decorada, como salida de una película de Nancy Meyers, estantes blancos, libros acomodados por color, todo limpio, perfecto, sin una sola cosa fuera de lugar. Abrí sus cajones. Empecé a revisar. Encontré reportes de gastos de la gala. Recibos de una sesión de fotos de embarazo. Y en el último cajón, pegado con cinta en la parte de abajo, encontré un sobre pequeño. Lo abrí. Dentro había 3 cosas. El libro de fotos que yo le había enviado a mi papá. Sin abrir. Todavía con el plástico protector. La tarjeta del anuncio de nacimiento que mandé a mis padres, la de cartulina color crema con la acuarela de ramas de pera, también sin abrir. Y una memoria USB. Tomé todo. Lo guardé en mi bolsa. Salí de la casa. Y manejé de regreso al hotel con las manos temblando sobre el volante. En mi habitación, conecté la memoria USB a la computadora. Era una carpeta llena de archivos. Decenas. Fotos que yo le había enviado a mi mamá y que habían sido reenviadas a Brian. El video de la primera risa de Junia, que yo había mandado al chat familiar. Capturas de correos que yo había escrito a mi papá, reenviados desde la cuenta de mi mamá hacia mis hermanas. Y en una carpeta llamada Misceláneos, encontré algo que me detuvo el corazón. Mensajes de texto. Una conversación completa entre mi mamá y mi hermana. De casi un año atrás. Hablaban de mí. De cómo mantener a mi papá al margen. De cómo mi mamá había interceptado el libro de fotos antes de que Dalia pudiera dejarlo en el escritorio de mi papá. De cómo Brian le había dicho a mi papá, como si nada, que yo había decidido no enviar el anuncio de nacimiento porque estaba pasando por un problema familiar. Leí todo eso sin poder respirar normal. Y por primera vez entendí algo con una claridad brutal. No era que mi papá no supiera. Era que lo habían mantenido sin saberlo. Ahí seguía todo, como si cada mensaje fuera una confesión más pesada que la anterior. Mi mamá había aceptado, según lo que leí, que era mejor no presionarlo con el tema. Que era mejor dejarlo así. Que el primer nieto de verdad sería el bebé de Brian. Que eso sería algo bonito para mi papá, porque siempre había querido un nieto de Carolina. Y que el tema de la herencia se resolvería solo, naturalmente, si yo seguía desconectada de la familia. La herencia. Leí esas palabras una y otra vez. Sentada en la cama de ese hotel bonito, con la computadora en las piernas, sintiendo como todo se me iba haciendo más frío por dentro. Seguí leyendo. Mensaje tras mensaje. Mi mamá había tirado la foto de Pascua de Junia. Brian había visto la foto de los 6 meses de mi hija,
y se había reído. Había dicho que parecía una papa. Una papa. Leí eso y sentí algo raro en el pecho, como si no fuera enojo todavía, sino algo más profundo. Después vi otro mensaje. Mi mamá le preguntando a mi papá, hipotéticamente, ¿qué haría si una de sus hijas tuviera un hijo fuera del matrimonio y no se lo dijera? Y la respuesta de él estaba ahí, en una captura de pantalla. Su estilo de siempre, mayúsculas, sin puntos, sin comas. Ese no es familia, eso es engaño, eso es falta de respeto. Le habían dicho que yo no estaba casada. Que era fuera del matrimonio. Como si eso cambiara algo. Como si eso hiciera que mi hija fuera menos real. Llamé a Holden. Le dije todo. Cada cosa. Sin filtros. Sin pausas. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. De esos silencios que no son vacíos, sino pesados. Y luego él habló, con esa voz tranquila que usa cuando intenta no romperse por dentro. ¿Qué quieres hacer? Yo le dije que quería que él y Junia volaran el día de la gala. Que estuvieran en el club campestre exactamente a las 7:30. Que necesitaba 3 días para organizar todo. Él me preguntó. ¿Estás segura? Y yo le dije que sí. Sin dudar. Solo, sí. Él dijo. Está bien. Y en esos 2 días siguientes, me puse a trabajar. Fui con el abogado de mis papás. Un amigo viejo de la familia, el señor. Fui con Turney Penland, el abogado de mi familia desde hace años. Le hice una pregunta en forma de hipótesis, tratando de mantener la calma, como si no estuviera hablando de mi propia vida. Le pregunté si un poder notarial podía ser cuestionado si la persona había sido engañada. Él me miró por encima de sus lentes. Sin sonreír. Y me preguntó directamente qué estaba pasando. Entonces le mostré los mensajes. Todo. Uno por uno. Y en cuanto los leyó, se quedó completamente quieto. Sin moverse. Después me pidió que le dejara todo. Me dijo. Mi padre necesita ver esto. Y lo necesita ver de inmediato. Yo le dije que no. Le dije que necesitaba 3 días más. Le dije que quería que mi papá viera primero a su nieta. El señor Penland me miró en silencio unos segundos largos. Y luego asintió despacio. Y me dijo. Tessa, conozco a tu padre desde hace 37 años. Es un hombre duro, orgulloso, pero no es el hombre que tu hermana ha estado fingiendo que es. Luego añadió. Haz lo que tengas que hacer en esa fiesta. Yo voy a estar ahí. Y voy a tener todo listo. Después de eso, fui a una imprenta en el centro. Y mandé a hacer ampliaciones grandes, del tamaño de carteles. Fotos impresas en papel rígido. La primera era de mi hija en el hospital, en mis brazos, apenas 1 hora después de nacer. Otra de su primer mes, acostada sobre una manta de piel de oveja. Otra de su primer Navidad. Otra de sus 6 meses, sentada dentro de una calabaza. Y una más, mi favorita, ella entre flores de pera en nuestro patio, con el mismo vestido bordado que yo usaba en una foto que mi papá tenía en su escritorio desde hacía años. Mandé montar 3 de esas imágenes. Las envolví en papel craft café, simple, sin adornos. Y las guardé en la cajuela de mi coche rentado. Después le pedí a Holden que comprara un vuelo. Yo compré un vestido para la gala. Uno de seda verde oscuro, elegante, pero moderno, el tipo de vestido que sabía que mi mamá nunca aprobaría. Y la mañana del evento, manejé temprano hacia el club campestre, antes de que el staff terminara de preparar todo. Me acerqué a la coordinadora del evento, una mujer llamada Pris. Y le pregunté si podía usar el proyector y la pantalla. Solo 5 minutos. Durante los discursos. Un video familiar. Le dije a la coordinadora que era un regalo sorpresa de mi papá. Ella sonrió y dijo, claro. Le entregué una memoria USB como si fuera algo normal, como si no estuviera cargando ahí todo lo que iba a cambiar la noche. La gala empezó a las 7. Yo llegué a las 6:45. Y desde ese momento,
Todo empezó a sentirse como si el aire fuera más pesado. Mi mamá me vio primero. Venía flotando literalmente hacia mí con un vestido color marfil lleno de pedrería, como si nada en el mundo la pudiera tocar. Me besó las dos mejillas. Me dijo que me veía delgada. Y luego empezó a presentarme a la gente. Personas que yo había conocido desde niña. Pero lo hizo como si yo fuera una extraña. Como si no supieran quién era. Esta es mi hija mayor, Tessa, decía. Ahora vive en Oregón. Diseña edificios. Y lo decía de una forma que sonaba a abandono. Como si mi vida fuera una traición silenciosa. Luego llegó Bryony. Exactamente a las 7 en punto. Brillando. Radiante. Con un vestido rosa claro y una banda cruzando su pancita de embarazada como si fuera un trofeo. Detrás de ella venía mi papá. Con la mano en su espalda baja, guiándola como si fuera lo más delicado del mundo. Como si fuera una novia. Él me vio. Asintió. Y siguió caminando. No me abrazó. Ni siquiera se detuvo. Y quiero que entiendas eso. Porque yo lo sentí. Sentí ese pequeño movimiento de cabeza como si fuera un golpe directo. Después de todo lo que había leído. Después de todo lo que sabía. Ese simple gesto fue suficiente. Pasó de largo frente a su hija mayor, sin tocarla, para acompañar a la menor a su lugar. Y en ese momento una parte de mí, una voz muy pequeña dentro de mí, me dijo. Aún puedes irte. Puedes darte la vuelta ahora. Puedes salir de aquí y nunca volver. Y tu vida sería más tranquila. Pero entonces pensé en Junia. Mi Junia. Durmiendo en ese momento en un hotel a 2 millas de ahí con su papá. Sin saber todavía que su abuelo había sido convencido de que ella no existía. No. La cena siguió. Me senté en la mesa familiar y escuché a mi mamá hacer plática como si nada estuviera pasando. Vi a mi hermana brillar. Vi a mi papá, el hombre al que le tuve miedo, al que admiré, al que quise complacer toda mi vida, levantar su copa a las 8:15 para su primer brindis. Y habló de mi mamá durante 10 minutos. Habló de Bryony y de su esposo durante 5 minutos. Habló de lo orgulloso que estaba de ellos. De cómo le estaban dando el regalo más grande de su vida. El regalo de un nieto. La siguiente generación de la familia. Y dijo, con una sonrisa emocionada. Y esto es algo que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. Dijo que casi había perdido la esperanza. Que después de 40 años de matrimonio, pensaba que quizá esa casa ya nunca volvería a escuchar el sonido de un bebé. El salón entero suspiró. La gente se emocionó. Algunos se limpiaron las lágrimas. Mi mamá se llevó una servilleta a la cara. Bryony puso una mano sobre su vientre y miró a mi papá como si fuera una especie de santo. Y entonces mi papá se giró hacia mí. Todo el salón estaba mirando. Levantó su copa en mi dirección. Un gesto pequeño. Casi forzado. Y dijo. Y Tessa, claro, esperamos que algún día te toque a ti también. Algún día pronto, cariño. No nos hagas esperar demasiado. Me levanté. Sostuve mi copa. Dejé que el silencio creciera. Y en ese silencio dije. Papá, fue hace 10 meses. Fuiste invitado. Nadie se movió. Y continué. Se llama Junia. Le pusimos así por la abuela de Holden. Holden es mi esposo. Llevamos 3 años casados. Estuviste en la boda, unos 30 segundos en un video que Bryony grabó. Nunca te lo enseñó. Mi mamá se levantó de golpe. Tessa, dijo entre dientes, siéntate. Siéntate ahora mismo. Pero yo seguí. Ella nació un martes en la mañana a las 4:19. Pesó 7 libras con 4 onzas. Les mandé un álbum de fotos. Les mandé el anuncio de nacimiento. Les mandé tarjetas de Navidad, de Pascua, fotos de 10 meses de su vida. Hice una pausa. Y nada de eso llegó a sus manos. Todo fue interceptado. Todo.
por mamá y por Brienne. El salón entero se quedó en completo silencio. Y en ese momento, la coordinadora del evento, la brillante y elegante Pris, ya había comenzado el slideshow. La primera imagen apareció en la pantalla gigante detrás de mi papá. 11 pies de alto. Junia en el hospital. Su manita diminuta agarrando mi dedo. El salón entero jadeó. Mi papá se giró lentamente. Y la vio. Y te voy a decir algo. Algo que yo no esperaba en absoluto. Mi papá, el mismo que no me había abrazado cuando llegué, el mismo que había brindado por sus 40 años de matrimonio mientras borraba la existencia de su primera nieta. Se quedó viendo la pantalla. Y de pronto, dio 2 pasos hacia adelante. Pero sus rodillas simplemente cedieron. Se dejó caer en la silla con fuerza. Se llevó la mano a la boca. Y en ese momento apareció la siguiente foto. Junia sonriendo con su pijama de abejitas. Y mi papá hizo un sonido. Un sonido que yo nunca había escuchado en un hombre adulto. Nunca en mi vida. Brienne ya se estaba moviendo. Rápido. Desesperada. Intentaba llegar al proyector. Decía cosas sin parar, algo sobre un malentendido, sobre que yo siempre había estado celosa, que ese no era el momento. Mi mamá le agarró el brazo. Fuerte. El salón entero estaba en silencio absoluto. Y yo dije. Y esta es la parte que practiqué. La parte que escribí anoche en el hotel. Respiré. Y continué. El señor Penland está aquí esta noche. Es el abogado de mi papá desde hace 37 años. Él tiene copias de todos los mensajes entre mi mamá y Brienne de los últimos 14 meses, donde planeaban cómo mantener a mi hija en secreto. El salón se congeló. También tiene registros bancarios donde se ve cómo Brienne movió dinero del fideicomiso que mi abuelo dejó para las dos, usando firmas mías falsificadas. Él tiene recibos. Tiene pruebas. Tiene todo. Miré a mi papá directamente. Y le dije. Papá. Holden está abajo, en el lobby, con Junia. Ha estado esperando toda la noche para conocerte, si quieres. Mi papá se levantó. Estaba llorando. Llorando de verdad. Ese hombre que yo nunca había visto llorar en mi vida. Ni siquiera en el funeral de su propia madre. Y ahí estaba, en su gala de 40 aniversario, frente a 200 personas, completamente roto. Miró a mi mamá. Miró a Brienne. Miró la pantalla. Donde la foto de Junia con su disfraz de Halloween, con su pequeño gorrito de hoja verde, llenaba todo el salón. Y dijo, con la voz quebrada. Llévenme con ella. Él no le dijo una sola palabra más a mi mamá ni a mi hermana. Simplemente caminó. Cruzó todo el salón de baile. En silencio. Conmigo detrás de él. Y lo hizo frente a todas las personas importantes de la sociedad de Charleston. Sin mirar atrás ni una sola vez. Llegamos al lobby. Holden estaba ahí, de pie junto a la fuente. Sostenía a nuestra hija en brazos. Junia llevaba un vestido de terciopelo azul marino con medias blancas. Estaba despierta. Mirando todo. Las lámparas del lugar, los reflejos, la gente, con esa expresión suya de siempre, los ojos muy abiertos y la boquita en forma de O, como si el mundo entero fuera nuevo cada vez que lo veía. Mi papá se detuvo a unos 3 metros. No pudo acercarse más. Se quedó ahí, de pie, llorando en silencio. Y después de unos segundos dijo. ¿Puedo? Holden se acercó. Y sin dudar, puso a nuestra hija en los brazos de mi papá. Junia normalmente desconfía de los desconocidos. Llora incluso cuando el dentista le sonríe. Pero esta vez no. Esta vez miró a mi papá. Y le tocó la mejilla con su manita pequeña. Y dijo. Du. Muy claro. Du. Mi papá se sentó en el borde de la fuente. La sostuvo. Y empezó a llorar. Luego se rió. Y luego volvió a llorar. Y Junia le acariciaba la cara como si estuviera calmando a alguien que conocía de toda la vida.
Él me miró. Y dijo: Tessa, lo siento mucho. De verdad, lo siento muchísimo. Yo le respondí: Lo sé, papá. Lo sé. Y ahí terminó esa noche. Pero no todo. Las consecuencias llegaron rápido. El señor Penland presentó los documentos el lunes siguiente. La investigación por falsificación se volvió federal porque parte del dinero del fideicomiso había cruzado estados. Bryony fue formalmente acusada 3 semanas después. Perdió su lugar en la junta de la Junior League, después en la Sociedad Histórica, y finalmente en el Country Club. Pierce pidió el divorcio a las 6 semanas de iniciada la investigación. Dijo que había una pérdida total de confianza. Ahora Bryony vive en la casa de huéspedes de mis padres mientras espera el juicio. Su bebé nació en marzo. Un niño sano. Mi papá paga todos los gastos médicos. Pero nunca lo ha visto. Mi mamá pasó 2 meses en lo que ella llamó un retiro de bienestar en las montañas. Y cuando regresó, mi papá ya se había ido de la casa. Había pedido la separación legal. Él le dijo eso. Y ella me lo contó después, llorando por teléfono. Me dijo que mi papá le había dicho que podía perdonarle muchas cosas de su matrimonio, muchas discusiones, muchos errores, pero que no podía perdonarle algo en específico. Que le hubiera robado a su nieta. Mi papá se mudó a Portland en febrero. Compró una casita pequeña, a solo 6 calles de la nuestra. Mi hija, Junia, le dice Bumpa. Ella misma lo inventó así, sin que nadie se lo enseñara. Él la recoge de la guardería 2 veces por semana. En 8 meses solo faltó una vez, y fue porque estaba en el hospital por una cirugía de cadera. Y aún así, Holden llevó a Junia a su cuarto de recuperación con un globo. Así es ahora. Yo veo a mi mamá 2 veces al año. Vamos a comer. Somos educadas. Hablamos como si nada hubiera pasado. Pero ella nunca ha conocido a mi hija. Y la verdad, no sé si algún día la conocerá. Ahora estoy embarazada otra vez. Un niño. Nace en junio. Cuando se lo dije a mi papá, se sentó en nuestro sillón. Se cubrió la cara con las manos y lloró durante mucho tiempo. De esos llantos silenciosos, largos. Cuando por fin levantó la cabeza, me dijo: Esta vez, por favor, quiero saberlo desde el día 1. Quiero ser la segunda persona a la que llames. Me lo perdí una vez, no me lo voy a perder otra vez. Yo le dije: Papá, vas a ser la segunda llamada, justo después de Holden. Te lo prometo. Y él respondió: Yo no merezco eso. Y yo le dije: Ahora sí. Y nos quedamos ahí sentados en la sala. Con mi hija dormida arriba. Con mi esposo cocinando en la cocina. Con un bebé creciendo dentro de mí que mi papá va a conocer desde el primer latido. Y en ese momento pensé algo muy simple. Esto fue lo que casi pierdo. Esto fue lo que casi me arrebatan. Y a veces lo pienso, en serio lo pienso, con una claridad que todavía me da un poco de escalofrío. Pienso en lo cerca que estuve de no saber nunca la verdad. De llegar a una Navidad cualquiera, y ver al hijo de mi hermana sentado en las piernas de mi papá, escuchando como lo llaman el primer nieto. Y mientras tanto, mi propia hija, borrada de una historia familiar que ni siquiera tuvo oportunidad de vivir. A veces me quedo pensando en eso. Lo pienso cuando Junia entra caminando a la cocina en la mañana, todavía medio dormida, y ve a su abuelo sentado en la mesa. Y de repente corre hacia él con los brazos abiertos, como si fuera lo más natural del mundo. También pienso en la otra versión de mi vida. La versión donde yo me quedaba callada. Donde dejaba que todo pasara. Donde me repetía que mi papá solo era un hombre ocupado, que mi hermana solo era distraída, que mi mamá solo hacía lo que podía. Me alegra tanto, tanto, haberme levantado. Me alegra haber manejado a Charleston 4 días antes. Me alegra que mi hija tenga un Bumpa que sí llega. Que sí está. Que sí aparece. Y si alguien que está escuchando esto tiene a alguien en su familia que ha recibido una versión de ustedes que no es real, por favor, no esperen. No asuman.
No dejen que otras personas sean el puente entre ustedes y la gente que aman. Levanten el teléfono. Tomen un avión. Entren a la habitación. La verdad no llega sola. La mía casi no llegó. Y todavía pienso en esa noche en el country club más de lo que debería. No por el video. No por las rodillas de mi papá cediendo. No por el silencio de 200 personas cuando dije el nombre de mi hija en voz alta por primera vez en ese salón. Pienso en la versión de mí que casi no fue. La versión que casi se quedó en Portland ese fin de semana. La que casi dejó que la mentira se volviera permanente. La que casi permitió que mi mamá y Brian borraran a mi hija de la historia de nuestra familia, poco a poco, decisión tras decisión, sin hacer ruido. Durante 10 meses me conté una historia bonita para no ver lo que estaba pasando. Me decía que mi papá solo estaba ocupado. Me decía que mi mamá lo hacía con buena intención. Me decía que mi hermana estaba atrapada en medio de todo. Disfrazaba el miedo de paciencia. Y lo llamaba ser la más madura. Pero mientras yo era la más madura, mi propia hija estaba siendo borrada del único abuelo que iba a tener. Hay algo que nadie te dice sobre ser la hija menos favorita. Y es que te pasas la vida entera esperando que eso sea un malentendido. Piensas que si te esfuerzas lo suficiente. Si te alejas lo suficiente. Si te callas lo suficiente. Un día van a darse cuenta de lo que tenían contigo. Pero no. No pasa. Porque la preferencia nunca fue realmente sobre ti. Era sobre ellos. Era sobre mi mamá necesitando una hija que nunca saliera del círculo de su aprobación. Y sobre Brian aceptando ese papel a cambio de una parte de una herencia que nunca le perteneció completamente. Yo tuve que aprender, tarde y de la peor manera, que protegerte no es lo mismo que tener paz. La paz verdadera requiere valentía. Requiere el momento en el que te levantas en una mesa larga, frente a 200 personas, y dices la verdad en voz alta. Aunque te tiemble la voz. Aunque tu mamá te mande a callar. Aunque todo tu cuerpo recuerde ser la hija silenciosa que nunca hacía escenas. Esa noche yo no me quedé callada. Y el mundo no se acabó. Lo que se acabó fue mi familia, la versión falsa. La versión pintada encima de todo, donde yo salía en fotos navideñas junto a personas que me estaban borrando la vida sin que yo lo supiera. Pero debajo de eso había algo más real. Un padre que cargó a mi hija hasta la fuente y lloró. Un esposo que voló cruzando el país con nuestra bebé vestida de terciopelo, sin preguntarme por qué lo necesitaba ahí. Un abuelo que ahora recoge a Junia 2 veces por semana en la guardería y nunca ha llegado tarde ni una sola vez. Si te quedas con algo de mi historia, quédate con esto. La gente que te quiere de verdad no deja que otros hablen por ti. Y si alguien en tu vida insiste en ser el puente entre tú y los que amas, pregúntate por qué. Los puentes son para cruzarlos. Pero los que los construyen y luego se ponen a cuidar la entrada, no están protegiendo a nadie. Solo se están protegiendo a sí mismos. Rodéalo. Llama. Maneja hasta la puerta. Entra con el bebé en brazos. Deja que vean lo que te dijeron que no existía. Yo casi esperé demasiado. No lo hagas tú. Y si hay algo que entendí después de todo esto, es que la verdad no llega cuando la familia está lista, llega cuando alguien se atreve a decirla en voz alta. Mi vida no se arregló de golpe. No hubo un final perfecto donde todos se abrazan y todo se olvida. Compró una casita pequeña, a solo 6 calles de la nuestra. Mi hija, Junia, le dice Bumpa. Ella misma lo inventó así, sin que nadie se lo enseñara. Él la recoge de la guardería 2 veces por semana. En 8 meses solo faltó una vez, y fue porque estaba en el hospital por una cirugía de cadera. Y aún así, Holden llevó a Junia a su cuarto de recuperación con un globo. Así es ahora. Yo veo a mi mamá 2 veces al año. Vamos a comer. Somos educadas. Hablamos como si nada hubiera pasado. Pero ella nunca ha conocido a mi hija. Y la verdad, no sé si algún día la conocerá. Ahora estoy embarazada otra vez. Un niño. Nace en junio. Cuando se lo dije a mi papá, se sentó en nuestro sillón. Se cubrió la cara con las manos y lloró durante mucho tiempo.
De esos llantos silenciosos, largos. Cuando por fin levantó la cabeza, me dijo: esta vez, por favor, quiero saberlo desde el día 1. Quiero ser la segunda persona a la que llames. Me lo perdí una vez, no me lo voy a perder otra vez. Yo le dije: papá, vas a ser la segunda llamada, justo después de Holden. Te lo prometo. Y él respondió: yo no merezco eso. Y yo le dije: ahora sí. Y nos quedamos ahí sentados en la sala. Con mi hija dormida arriba. Con mi esposo cocinando en la cocina. Con un bebé creciendo dentro de mí que mi papá va a conocer desde el primer latido. Y en ese momento pensé algo muy simple. Esto fue lo que casi pierdo. Esto fue lo que casi me arrebatan. Y a veces lo pienso, en serio lo pienso, con una claridad que todavía me da un poco de escalofrío. Pienso en lo cerca que estuve de no saber nunca la verdad. De llegar a una Navidad cualquiera, y ver al hijo de mi hermana sentado en las piernas de mi papá, escuchando como lo llaman el primer nieto. Y mientras tanto, mi propia hija, borrada de una historia familiar que ni siquiera tuvo oportunidad de vivir. A veces me quedo pensando en eso. Lo pienso cuando Junia entra caminando a la cocina en la mañana, todavía medio dormida, y ve a su abuelo sentado en la mesa. Y de repente corre hacia él con los brazos abiertos, como si fuera lo más natural del mundo. También pienso en la otra versión de mi vida. La versión donde yo me quedaba callada. Donde dejaba que todo pasara. Donde me repetía que mi papá solo era un hombre ocupado, que mi hermana solo era distraída, que mi mamá solo hacía lo que podía. Me alegra tanto, tanto, haberme levantado. Me alegra haber manejado a Charleston 4 días antes. Me alegra que mi hija tenga un bumpa que sí llega. Que sí está. Que sí aparece. Y si alguien que está escuchando esto tiene a alguien en su familia que ha recibido una versión de ustedes que no es real, por favor, no esperen. No asuman. No dejen que otras personas sean el puente entre ustedes y la gente que aman. Levanten el teléfono. Tomen un avión. Entren a la habitación. La verdad no llega sola. La mía casi no llegó. Y todavía pienso en esa noche en el country club más de lo que debería. No por el video. No por las rodillas de mi papá cediendo. No por el silencio de 200 personas cuando dije el nombre de mi hija en voz alta por primera vez en ese salón. Pienso en la versión de mí que casi no fue. La versión que casi se quedó en Portland ese fin de semana. La que casi dejó que la mentira se volviera permanente. La que casi permitió que mi mamá y Brian borraran a mi hija de la historia de nuestra familia, poco a poco, decisión tras decisión, sin hacer ruido. Durante 10 meses me conté una historia bonita para no ver lo que estaba pasando. Me decía que mi papá solo estaba ocupado. Me decía que mi mamá lo hacía con buena intención. Me decía que mi hermana estaba atrapada en medio de todo. Disfrazaba el miedo de paciencia. Y lo llamaba ser la más madura. Pero mientras yo era la más madura, mi propia hija estaba siendo borrada del único abuelo que iba a tener. Hay algo que nadie te dice sobre ser la hija menos favorita. Y es que te pasas la vida entera esperando que eso sea un malentendido. Piensas que si te esfuerzas lo suficiente. Si te alejas lo suficiente. Si te callas lo suficiente. Un día van a darse cuenta de lo que tenían contigo. Pero no. No pasa. Porque la preferencia nunca fue realmente sobre ti. Era sobre ellos. Era sobre mi mamá necesitando una hija que nunca saliera del círculo de su aprobación. Y sobre Brian aceptando ese papel a cambio de una parte de una herencia que nunca le perteneció completamente. Yo tuve que aprender, tarde y de la peor manera, que protegerte no es lo mismo que tener paz. La paz verdadera requiere valentía. Requiere el momento en el que te levantas en una mesa larga, frente a 200 personas, y dices la verdad en voz alta. Aunque te tiemble la voz. Aunque tu mamá te mande a callar. Aunque todo tu cuerpo recuerde ser la hija silenciosa que nunca hacía escenas. Esa noche yo no me quedé callada. Y el mundo no se acabó. Lo que se acabó fue mi familia, la versión falsa. La versión pintada encima de todo,
donde yo salía en fotos navideñas junto a personas que me estaban borrando la vida sin que yo lo supiera. Pero debajo de eso había algo más real. Un padre que cargó a mi hija hasta la fuente y lloró. Un esposo que voló cruzando el país con nuestra bebé vestida de terciopelo, sin preguntarme por qué lo necesitaba ahí. Un abuelo que ahora recoge a Junia 2 veces por semana en la guardería y nunca ha llegado tarde ni una sola vez. Si te quedas con algo de mi historia, quédate con esto. La gente que te quiere de verdad no deja que otros hablen por ti. Y si alguien en tu vida insiste en ser el puente entre tú y los que amas, pregúntate por qué. Los puentes son para cruzarlos. Pero los que los construyen y luego se ponen a cuidar la entrada, no están protegiendo a nadie. Solo se están protegiendo a sí mismos. Rodéalo. Llama. Maneja hasta la puerta. Entra con el bebé en brazos. Deja que vean lo que te dijeron que no existía. Yo casi esperé demasiado. No lo hagas tú. Y si hay algo que entendí después de todo esto, es que la verdad no llega cuando la familia está lista, llega cuando alguien se atreve a decirla en voz alta. Mi vida no se arregló de golpe. No hubo un final perfecto donde todos se abrazan y todo se olvida. Hubo consecuencias. Hubo silencio. Hubo relaciones que no volvieron a ser lo mismo. Pero también hubo algo que nunca había tenido antes, claridad. Mi hija creció rodeada de verdad, no de versiones editadas de la realidad. Aprendió a correr hacia las personas que la sostienen de verdad, no hacia las que solo aparecen en fotos. Y yo aprendí algo más difícil que perdonar o alejarme. Aprendí a no desaparecerme a mí misma para mantener la paz de otros. Con el tiempo, mi papá dejó de ser solo un hombre distante en una mesa grande. Se convirtió en alguien que llega temprano. Que pregunta. Que escucha. Que aprende a ser abuelo desde cero, sin manual, sin orgullo, sin excusas. Mi mamá sigue siendo mi mamá. Pero ya no es el centro de mi mundo. Es alguien con quien camino con cuidado, con límites, con distancia cuando hace falta. Y mi hermana dejó de ser la historia principal que todos querían contar. Porque ahora la historia es otra. Más simple. Más honesta. Más mía. A veces me preguntan si valió la pena. Si no hubiera sido más fácil quedarse callada. Y la respuesta es no. No era más fácil. Era más cómodo para ellos. Pero no para mí. Porque vivir en una mentira donde tienes que encogerte para que otros brillen no es vida, es sobrevivir. Hoy, cuando veo a mi hija con su abuelo, cuando lo veo arrodillarse para escucharla hablar de cosas que solo a ella le importan, cuando veo que la sostiene como si siempre hubiera estado ahí. Entiendo que eso es lo que estaba en juego. No una cena. No una gala. No una herencia. Sino la posibilidad de que ella creciera siendo vista. Y eso no lo iba a perder. Nunca. Así que si estás escuchando esto y hay algo dentro de ti que se siente ignorado, borrado o reemplazado, no esperes a que alguien más lo arregle. No esperes a que te den permiso para existir en tu propia historia. La verdad no necesita ser perfecta. Solo necesita ser dicha. Y una vez que la dices, ya no vuelves a ser invisible. Porque al final, lo único que realmente cambia todo es decidir que tú también importas. Hay momentos en la vida que no se sienten como finales. Se sienten como el silencio después de que algo muy fuerte por fin dejó de resonar. Para mí, todo lo que vino después de esa noche no se sintió como un final feliz. Se sintió algo más callado. Más extraño. Más honesto que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Al principio, yo esperaba que el caos siguiera. Esperaba gritos. Explicaciones. Discusiones que nunca terminan. Personas tratando de reescribir lo que ya se había dicho en voz alta. Pero en lugar de eso, hubo distancia. No una distancia dramática. Solo ausencia. La clase de ausencia que te obliga a notar que es realmente tu vida cuando todo el ruido desaparece. Mis días fueron cambiando lentamente. Las mañanas ya no eran sobre prepararme emocionalmente para qué versión de mi familia me iba a tocar sobrevivir ese día. Ya no había llamadas que esperar y nunca llegaban.
Ya no había silencios que descifrar. Ya no había que traducir la indiferencia en algo más suave para que doliera menos. Solo había vida. Cosas simples. Cosas reales. Mi hija despertando y pidiendo agua con una voz todavía medio dormida. Un desayuno que ya no se sentía como preparación emocional para una guerra. El sonido de sus piecitos corriendo por el pasillo que ya no cargaba el peso de los secretos. Al principio, no sabía qué hacer con esa paz. Se sentía extraña. Casi sospechosa. Como si me relajaba demasiado, algo iba a regresar para quitármela. Pero no volvió nada. Y poco a poco entendí que no todo regresa. Algunas cosas simplemente terminan. Y se quedan terminadas. Mi hija creció en su mundo sin confusión. No heredó silencios. No heredó piezas faltantes que algún día tuviera que cuestionar. Creció en una casa donde su nombre no se discutía a puertas cerradas. Donde no tenía que preguntarse si era reconocida o tomada en cuenta. Ella simplemente era. Y eso, me di cuenta, es algo que yo nunca tuve. No de esa forma. No sin condiciones. No sin pasar por la versión de otra persona sobre quien debía ser yo. Hubo días en los que me sentaba a verla jugar y pensaba lo frágil que es la identidad cuando creces en una familia que decide que es real y que no lo es. Y sentía algo parecido al duelo. No por lo que perdí, sino por cuánto tiempo creí que eso era normal. Mi esposo se volvió algo aún más firme en esta nueva etapa. No más ruidoso. No más presente que antes. Solo, constante. Y eso fue el regalo. Porque cuando tu vida ha estado marcada por la inconsistencia, por el afecto que cambia, por la aprobación impredecible, la estabilidad se siente casi irreal al principio. Él nunca volvió a pedirme que explicara el pasado. Nunca me hizo justificar lo que ya había sobrevivido. Solo siguió construyendo el futuro conmigo, un día normal a la vez. Hay un tipo de amor que no necesita reconstruir el dolor. Solo necesita presencia. Y aprendí a confiar en eso. En cuanto a mi familia, no explotó en una confrontación final dramática. Así no funciona la vida real. Se fue desvaneciendo en algo más complicado que el cierre. Había mensajes a veces. Cortos. Cuidadosos. Como personas caminando alrededor de vidrio roto que ellas mismas ayudaron a crear. Había intentos de conversaciones normales que nunca llegaban a ser realmente normales. Y había largos silencios y nada. Mi mamá y yo eventualmente aprendimos a sentarnos frente a frente en lugares públicos y hablar del clima, de comida, de cosas pequeñas que no requieren honestidad emocional. No es paz. Pero es estructura. Mi papá se convirtió en algo completamente distinto. No en la figura que yo intenté impresionar toda mi vida. No en la autoridad lejana. Sino en un hombre que tuvo que aprender, tarde, lo que significa ver lo que siempre estuvo ahí. Algunas personas dicen que el perdón es instantáneo. Pero en nuestro caso no lo fue. Fue lento. Irregular. A veces incómodo. Y no borró nada. Solo detuvo el sangrado. Empezó a aparecer de otra manera. No perfecto. Pero constante. Y la constancia, entendí, también es una forma de disculpa cuando las palabras ya no alcanzan. Mi hija ahora lo ve sin miedo. Sin confusión. No conoce todo el peso de la historia como lo entendemos los adultos. Solo sabe que él llega. Se sienta en el piso. Escucha. Y deja que ella hable de cosas que no le importan a nadie más que a ella. Y de alguna forma, eso es suficiente. Hay tardes en las que estoy en la cocina y los veo juntos, y siento algo que solo puedo describir como reajuste. Como si mi vida finalmente se estuviera alineando con algo que siempre debió ser simple, pero se volvió complicado por el silencio, el orgullo y las suposiciones. Y pienso en lo cerca que estuve de nunca tener esta versión de vida. No porque fuera imposible, sino porque casi acepto la versión donde no insistía en la verdad. Eso es lo que más se queda conmigo. No la rabia. No la venganza. Sino la claridad. Porque la verdad no es dramática cuando llega. Es inevitable. Y una vez que la ves,
ya no puedes dejar de verla. Todavía hay cicatrices, claro. Todavía hay recuerdos que aparecen en momentos inesperados. A veces en cosas muy simples. Una reunión familiar donde nadie menciona lo que pasó, pero todos lo recuerdan. Una fotografía donde todos sonríen con cuidado. Un silencio que todavía recuerda su propia historia. Pero esas cosas ya no me definen. Pasan a través de mí. No se quedan. Y esa es la diferencia. Lo último que entiendo ahora es esto. No sanas regresando a arreglar a cada persona que te malinterpretó. Sanar es dejar de desaparecer. Es dejar de hacerte pequeña para que otros se sientan cómodos. Es permitir que tu vida siga adelante aunque no todos te sigan en la verdad. Y si tuviera que decir una última cosa, algo simple, algo honesto, algo que contenga todo lo que aprendí sin necesidad de explicarlo más, sería esto. Esa noche no perdí a mi familia. Dejé de perderme a mí misma. Y todo lo que vino después, fue la primera vez que mi vida realmente me perteneció.